Pues Marvin, si quieres presentar al licenciado Melqui Cornejo y la temática de hoy y cómo vamos a hacer, si podemos interrumpir con las preguntas o las hacemos al final. Veamos todo eso, Marvin, por favor. Bueno, no, la verdad es que agradecerle ahí a Melqui por el espacio. Yo sé que es una persona ocupadita, pero ya ha estado acá. Muchas gracias, ¿verdad? Él, bueno, aparte de ejercer la academia, pues también se desempeña en otros aspectos ministeriales dentro de la iglesia en la cual, bueno, la mayoría saben que yo me congrego también y que ahí estamos, ¿verdad? Desde cualquier otro aspecto más que religioso, también tratando de incidir políticamente en los diferentes espacios. Eh, bueno, yo creería que la visión de hoy, pues como ya lo dijo Luis, no es ver qué es mayor, va si la filosofía o la teología. Ya está superado, dijo aquel. Entonces, sino más bien es eso, ¿no? Analizar de manera crítica la temática y tal vez al final de la participación del licenciado Melqui poder vertir alguna opinión, algún comentario o tratar de aclarar alguna idea, ¿verdad? Que no pudo haber sido obtenida de la mejor forma en nosotros. Pero nada, yo creería que podemos arrancar ya. Bueno, perfecto. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Para mí es un verdadero privilegio, es un honor poder estar con ustedes compartiendo ideas. Y yo creo que estos espacios hacen falta en la academia, ya hacen falta en lo eclesial, hacen falta en lo social, porque creo que vivimos en una sociedad con una ausencia de diálogo bien marcada y donde la polarización vuela con las ideas de la gente, y creo que por eso es válido entrar en esta dinámica de conversación. Así que vamos a comenzar hoy. Creo que puedo compartir pantalla sin solicitar permisos, ¿verdad? Ok, vamos a compartir pantalla. Y bueno, la ponencia de hoy está basada en una pregunta. La pregunta ¿es demostrable la resurrección de Jesús? Y bueno, dicho sea de paso, la pregunta es muy interesante porque da por sentado algunas cosas. Da por sentado la existencia histórica de Jesús, por ejemplo. Da por sentado su aparición en la historia, da por sentada su vida como personaje histórico, es decir, localizable geográficamente, históricamente. La pregunta ya la da por sentada, es decir, que no vamos a plantear en este momento o a tratar de debatir la existencia o no de Jesús como personaje histórico o personaje de fe. Dicho sea de paso, a lo largo de la historia han existido diferentes posiciones con respecto a la investigación acerca de Jesús, de la vida de Jesús, y aunque generalmente se resalta a Jesús como un personaje solamente desde la fe, el Jesús de la fe, así se le llama en las investigaciones históricas, también han habido muchos esfuerzos por retomar, por rescatar al Jesús histórico, entendiéndolo como un personaje que vivió en su contexto, entendiéndolo como un personaje que se desarrolló bajo el Imperio Romano, entendiéndolo como un personaje histórico y con una enseñanza obviamente trascendental. Esta, mis estimados y estimadas, no pretende ser una ponencia magistral del tema, no pretende acabar con el eterno debate entre ciencia, fe, filosofía, y tampoco pretende ser una sesión de evangelismo, ¿verdad? Una sesión en la que yo pretenda ejercer algún tipo de evangelismo colonial o algo por el estilo. Tampoco es una defensa dogmática en la que vamos a comenzar a citar versículos a diestra y a siniestra, sino más bien es un recorrido de ideas que nos van a permitir a nosotros sacar diferentes conclusiones. Otra cosa que me llama mucho la atención es cómo se genera la pregunta. La pregunta ¿es demostrable la resurrección de Jesús? Y fíjense, es el hecho de demostrar. Me parece que la pregunta encierra o posee un espíritu moderno muy marcado, un espíritu positivista muy marcado, en el sentido de poder demostrar. Se puede demostrar, y por eso quiero tomarme unos minutos para poder hablar de esto. O sea, ¿qué implica demostrar? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, con respecto al conocimiento. Bueno, hago un paréntesis que como yo estoy desde el móvil, no puedo ver si alguien levanta la mano o algo, así que tal vez Marvin me ayuda si alguien me está levantando la mano, yo
yo con gusto paro y generamos conversación. Lo digo Perfecto, perfecto. Bueno, continúo. Ustedes saben mejor que mí esto, ¿verdad? Es decir, el conocimiento humano podemos clasificarlo desde la historia antigua, donde todo se explicaba a través de los mitos, la naturaleza era lo que explicaba la realidad de las personas, la mitología reinaba. Luego se ha dado una interesante combinación entre mito y razón con la filosofía griega. Ustedes conocen Sócrates, Platón, el mundo de las ideas, Aristóteles. Y bueno, aquí vale la pena comentar que esta es la postura la postura occidental de cómo nace el conocimiento, porque hay posturas o hay ideas muy interesantes como la de Enrique Dussel, que sostiene el nacimiento de las ideas no desde el eurocentrismo. Él propone la descolonización del pensamiento, ¿no? Y él habla de tomar en cuenta incluso el pensamiento ancestral de nuestros propios antepasados latinoamericanos, por decirlo así. Pero digamos, acoplándonos a esa idea, surge la Edad Media, la fe reina sobre la razón, la teología reina sobre la razón. De alguna manera la teología maneja o tiene la pretensión de manejar el conocimiento absoluto, y luego viene la modernidad. Obviamente cada una de estas etapas está marcada por un desencanto marcado de insatisfacción. La religión no hizo más que traer insatisfacción y comienza a entronarse el pensamiento científico, la razón humana, y con esto, bueno, dentro de la modernidad, que tiene diferentes explicaciones de su surgimiento, del tiempo en el que surge, desde la religión generalmente se toma la reforma protestante como el inicio de la modernidad, pero hay otras posturas. El punto es que desde la modernidad cambian los papeles. La razón científica se entrona como la única, no dueña, sino la única que tiene la posibilidad de demostrar el conocimiento. Surge dentro de la modernidad la ilustración y con ello la oportunidad de poder generar corrientes de pensamiento más objetivas. Surge también el positivismo empírico, es decir, el querer demostrar todo a través de la ciencia, y la razón es entronada. Entonces, dentro de este espíritu de la modernidad es donde nace el deseo de poder comprobar todos los mitos, la religión, los dogmas, pero comprobarlo a través de la ciencia, o sea, tener una base científica, medir, comprobar, probar, todo esto responde a ese espíritu positivista, ese espíritu de la razón científica. Entonces, por ahí puede resolverse esa pregunta, ¿qué implica demostrar? O sea, demostrar, en el fondo, generalmente la gente tiene esa concepción. Si vamos a demostrar, por ejemplo, el hecho de la resurrección de Jesús, tiene que ser medible, tiene que ser algo que se pueda observar, tiene que ser algo que se pueda probar, tiene que ser algo que pase por el tubo de ensayo de la ciencia. Pero también surge, luego de esto existe el desencanto de la modernidad. Los grandes metarrelatos de la historia caen, las verdades absolutas no parecen ya ser tan atractivas, surgen pensadores que marcan la diferencia, como Nietzsche, que propone la muerte de Dios, pero en ese sentido haciendo una crítica religiosa bien marcada, y eso marca el inicio de lo que se conoce como la posmodernidad, que en realidad es el desencanto de la modernidad. Esto es a grosso modo, ustedes conocen mejor esto, pero lo menciono porque con la posmodernidad viene la crisis de las verdades absolutas, y hoy incluso se habla ya de sociedades líquidas. Entonces, la idea de demostrar en realidad encierra ese deseo de poder comprobar, de poder tener pruebas sostenibles, de poder medir un fenómeno, una realidad o algo de lo que querramos conocer. Entonces, ese deseo de confirmar, comprender y explicar realidades y fenómenos es una acción que no solamente se puede responder desde la ciencia, porque si hablamos de demostrar, ¿desde qué perspectiva queremos demostrar? ¿Verdad? Entonces, si hablamos de demostrar, o si se puede demostrar la resurrección de Jesús, ¿desde qué perspectiva podemos hablar? Se puede demostrar desde lo científico, se puede demostrar desde lo histórico, o desde lo teológico, o hay una combinación de ambos, o de los tres elementos. Lo científico quiere decir que tendríamos que tener nosotros las maneras de poder pasar por el tubo de ensayo la resurrección de Jesús, de poder identificar
si a través de las metodologías o el método científico la resurrección de Jesús es un hecho que se puede verificar empíricamente, si es verificable, si es medible. O sea, lo científico es una de las formas para demostrar los fenómenos. Pero también puede haber una demostración histórica. Esto quiere decir que se puede evaluar fuentes, testimonios y el contexto que rodea una afirmación como la resurrección de Jesús. Como también puede haber una fundamentación teológica, que esta ya pues es una reflexión propia desde la fe y desde la experiencia espiritual, que generalmente en contextos religiosos es lo que prima. Pero digamos que esto remitiéndonos a la pregunta inicial, ¿se puede demostrar la resurrección de Jesús? Hay que entender a qué nos referimos con demostrar. Si nosotros estamos refiriéndonos solamente a una demostración científica, si estamos hablando de validar fuentes de otro tipo, o si estamos buscando una demostración puramente teológica. Entonces yo creía que es válido plantearnos esta acción de demostrar antes de evaluar los elementos que vamos a evaluar hoy. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, o abonada a lo mejor, porque yo creo que este tema lo maneja mucho mejor ustedes, mis estimados compañeros, pero no sé si hay alguna observación, si no, continuamos. Mi estimado Marvin, ahí si me dice si hay algo me dice. Sí, Corado tiene una pregunta, aparentemente, o un comentario. Dale, Corado. Sí, gracias. Lo que yo pensaba y preguntarle a ustedes también, si este culmen de la razón científica llegó con el Círculo de Viena, si no me equivoco, que ellos intentaron como llevar a cabo el fin de la metafísica y como el imperio total de la razón científica que nos comenta el licenciado. Y sí es cierto, todas esas formas que se pueden acceder a la verdad. Pero si me confirman que si ese Círculo de Viena es el que intentó llevar a cabo ese proyecto cientificista. ¿Alguien que quiera abonar, mis estimados? Sí, el Círculo de Viena, Eric Fromm y todo su círculo, austriaco, sí, empezaron con esa propuesta. Pero el propósito era más profundo, tener unidad de criterio, unir el pensamiento, digamos, de la religión y la ciencia, y acabar con aquel inútil y estéril y nefasto desunión y debate entre ciencia y religión. Había que acabar con eso y actualmente ya se superó. Muy interesante, súper interesante. Realmente es un periodo, acá solamente lo menciona a grosso modo, pero creo que hay muchísimo de qué hablar. De hecho, dentro de la literatura teológica existe literatura de este tiempo, donde hay autores como, hay uno que se llama Rudolf Bultmann, y Bultmann lo que hace es hablar desde la desmitologización de la escritura, del Nuevo Testamento, y con esto lo que Bultmann pretendía responder precisamente ese espíritu de poder comprobar todo con la ciencia, y Bultmann no tenía una mala intención tras desmitologizar el Nuevo Testamento. Lo que él quería hacer es, apegado a este espíritu cientificista, lo que él quería hacer es dar una respuesta más lógica de los milagros o de lo que él calificaba como mito en el Nuevo Testamento. O sea, esta es una era muy amplia, este es un elemento bastante interesante para poder debatir, para poder abonar. Yo mismo estoy aprendiendo mucho de ustedes con estos comentarios, pero digamos que tras la pregunta de demostrar, uno podría decir, bueno, ¿cómo? O sea, ¿realmente pretendemos demostrar o pasar por el filtro de la ciencia elementos de fe o dogmas de fe? Y si esto es posible. Entonces, por eso les presentaba algunos de los elementos, ¿verdad? No son todos los enfoques desde los que se puede demostrar, pero consideré que son los elementos principales: el científico, el histórico, el teológico. Y pues ustedes tienen un mejor recorrido, bagaje histórico acerca del nacimiento del pensamiento, de la pretensión de la ciencia y lo demás. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos con lo siguiente. ¿Hay evidencia científica acerca de la resurrección de Jesús? Bueno, Melky, aquí hay todavía una persona, Karen Romero, quiere opinar. Adelante. Adelante.
Buenas noches, un gusto saludarles. Por recapitulación, disculpen, entré unos minutos de desfase, ¿verdad? Quería saber si me pueden indicar nuevamente qué es lo que el exponente llama resurrección. O sea, no cómo interpreta, sino cómo define qué es la resurrección. Porque si hablamos de probar, o sea, demostrar, ya entendemos que es por la vía positivista, pero tal cual el concepto de resurrección, me gustaría escucharlo. No sé si ya fue abordado y disculpen si estoy, sí, la pregunta cabe, ¿verdad? Por ahí mi pregunta. No sé si alguien más va porque si no, yo lo puedo aclarar de una vez. Adelante, adelante. Bueno, mis estimados, no, mi estimada, no hemos abordado el concepto de resurrección, sino solamente hemos como planteado la forma en la que vamos a responder la pregunta en la que se basa la ponencia, es decir, la demostración. Estamos en eso y luego vamos a llegar a lo teológico para poder identificar qué es la resurrección desde la teología. Ahora bien, resurrección desde su etimología proviene del latín y es nuevamente levantarse de nuevo, como es la definición desde el latín. Y en este caso, al hacer referencia a levantarse de nuevo o volver a levantarse, habla de volver a la vida. Digamos que es la definición básica de resurrección. Sin embargo, dentro del pensamiento teológico, esta palabra tiene un valor con una profundidad un tanto distinta, pero la vamos a abordar cuando lleguemos al elemento teológico. Bueno, entonces continuamos. ¿La ciencia puede demostrar realmente la resurrección? Tenemos que ser objetivos. No es observable, no es repetible, no es verificable. O sea, no existe alguna manera en la que se pueda demostrar como tal la resurrección. O sea, si comprendemos la pretensión científica de la demostración, nosotros vamos a deducir que la resurrección entendida, la resurrección de Jesús entendida como un hecho único y sobrenatural, es un fenómeno que no puede ser observado, no puede ser medible, no puede ser verificable por ningún método. Esto quiere decir que es un fenómeno sobrenatural. Por lo tanto, con las metodologías tradicionales de la ciencia no se puede comprobar la resurrección de Jesús. Pero esto nos dice algo importante. El hecho de que no existan evidencias científicas, entendiendo el pensamiento positivista y entendiendo también la metodología de la ciencia, tampoco se puede negar. Ese es un elemento interesante y ha generado diferentes debates. O sea, la ciencia no puede demostrar la resurrección, no hay elementos, no hay variables medibles que nos permitan entenderla, pero tampoco hay elementos que nos permitan negarla. Entonces, esto es bien interesante porque tras no existir una evidencia científica, entendiendo lo científico como lo que ya hablamos, no implica que no haya una existencia de un fenómeno sobrenatural. Entonces, digamos que estos elementos son válidos plantearlos y válidos pensar o reflexionarlos en realidad. La limitación científica no equivale a falsedad. Esta es una afirmación muy, para algunos podría sonar un tanto atrevida, sin embargo, como ya he escuchado a algunos mencionar, hay elementos ya superados a estas alturas, y pues entendemos que la ciencia no es capaz de demostrar absolutamente todo. Y cuando se trata de la resurrección de Jesús, la ciencia pues no tiene, o sea, no hay manera de verificarlo, pero tampoco de negarlo. La ciencia y este periodo de la Ilustración trajo a la investigación bíblica importantes herramientas para la interpretación contextual de la Escritura. Esto como un paréntesis, porque surge el método histórico crítico. Ya se hace una investigación arqueológica del texto, lo que le da la posibilidad a los biblistas de entender el periodo en el que fueron escritos los libros, de entender que, por ejemplo, Moisés no fue el autor del Pentateuco, de entender elementos que sin la ciencia, sin el método histórico crítico, sin el filtro de la arqueología, la sociología y otras ciencias, no pudiéramos interpretar de una manera integral
la escritura como hoy podemos o tenemos herramientas para hacerlo. Entonces no estamos descartando la ciencia. Mi objetivo no es decir la ciencia es inservible o no nos permite ningún beneficio. Al contrario, el aporte de la ciencia es sumamente trascendental en el estudio bíblico, y aunque muchos continúan manejando una idea de interpretación fundamentalista, literalista, la ciencia permitió que existieran metodologías para hacer una exégesis más adecuada de los textos. Así que la ciencia ha contribuido en gran manera con la teología, brindándole herramientas para poder tener interpretaciones más contextuales, o que respondan más a la realidad de las personas. Pero en este caso, tratándose del hecho de la resurrección o del el volver a la vida después de la muerte de Jesús, pues no es un hecho verificable, pero tampoco se puede negar desde la ciencia. Entonces, los métodos tienen límites, los métodos tienen diferentes marcos o límites que pues uno tiene que entender que no siempre todo se puede demostrar. No sabemos más adelante si de repente habrá alguna evidencia, pero por el momento no. Científicamente no tenemos una evidencia de la resurrección de Jesús. Ahora bien, como lo mencionaba al principio, ¿qué pasa si nosotros analizamos el testimonio de los orígenes del cristianismo? Si nosotros vamos a la historia, ¿tenemos acaso algún tipo de evidencia o sustento histórico de la resurrección? Bueno, habría que comenzar mencionando que hay diferentes posturas, y aquí ya para mí se vuelve muy interesante el tema, porque nosotros sí encontramos algunos testimonios interesantes que hoy podemos discutir entre todos. Primero tenemos los escritos del Nuevo Testamento. Ojo, pero no estoy tratando de citar los escritos del Nuevo Testamento como una fundamentación puramente dogmática, como generalmente a veces el creyente entiende, ¿verdad? A veces se entiende que para poder fundamentar o poder sostener un dogma se necesita tomar versículo de aquí, versículo de allá, y hacer una elaboración demasiado sistemática, con interpretaciones forzadas para poder llegar a algunas conclusiones dogmáticas. Pero no, cuando hablo de los escritos del Nuevo Testamento estoy hablando de una evidencia o de una literatura que también es histórica, que se puede datar en la historia. Estamos hablando de literatura que primero se transmitió de manera oral, pero llega a ponerse por escrito. Se forma el canon del Antiguo Testamento, se forma el canon del Nuevo Testamento, pero son escritos que encierran la historia de un pueblo, encierran tradición, encierran cultura, y por lo tanto se convierten en testigos importantes para preguntarnos acerca de la resurrección de Jesús. Fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos entendemos, gracias a la ciencia, por cierto, entendemos que no fueron los evangelios que se escribieron primero, como los tenemos en el orden de nuestras Biblias actuales, ya sea las Biblias que se usan en la Iglesia Evangélica, que no tienen los deuterocanónicos, o las Biblias que nosotros ya decimos las Biblias católicas, cuando realmente no son las Biblias que tienen los deuterocanónicos. Pero cuando nosotros vemos y estudiamos la prehistoria de los textos, nos vamos a dar cuenta que primero, los primeros escritos cristianos, de los que tenemos nosotros testimonio en la Biblia, son los escritos de Pablo. Y dentro de los escritos de Pablo resulta interesante porque, como no todas las cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, las dividimos entre protopaulinas y deuteropaulinas. Las protopaulinas son aquellas 7 cartas que se atribuyen directamente al apóstol gracias a investigaciones científicas del texto. Pero dentro de estas, por ejemplo, hay un credo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5, me permito leerlo. Lo voy a leer en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Y quisiera que pusiéramos atención. Dice: porque ante todo le transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Más adelante, en los versículos que continúan, dice que se le apareció a 500 hermanos más. Ahora bien, si nosotros trazamos una línea histórica, entendiendo que la muerte de Jesús se dio, mis estimados, alrededor entre el 30 al 33 después de Cristo, los primeros evangelios tuvieron una diferencia entre 70 años o más para ser escritos. Las cartas de Pablo son las más antiguas que tenemos, siendo Primera de Tesalonicenses una de las más antiguas,
y Primera de Corintios también. Primera de Corintios se escribió entre el 55 y el 56 después de Cristo. Estamos hablando de cuántos años de diferencia. Digamos que la muerte de Jesús se dio en el 33 después de Cristo. Estamos hablando de un poco más de 20 años menos de diferencia, ¿no? Pero el detalle, por ejemplo, con el texto que les acabo de leer, es que la prehistoria del texto, las diferentes metodologías exegéticas nos indican que esta sección que les acabo de leer es un credo que ya se manejaba de forma oral y que había sido escrito, y que Pablo lo que hace es retomarlo y plasmarlo en su carta. Por eso, cuando dice, porque ante todo le transmití lo que yo mismo recibí, el verbo en griego que aparece ahí, que se traduce como recibir, nos habla de recibir una tradición. Ese es el trasfondo del verbo griego. O sea que Pablo, esa es una tradición más posterior. Algunos creen que este credo que Pablo inserta en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 5, es un credo que es mucho más antiguo que la misma carta. Y si la carta se escribía entre el 55 y el 56, se cree que el credo pudo haberse escrito entre el 36 y el 38, es decir, tan solo entre 6 años u 8 años después de la muerte de Jesús. Entonces, estos son elementos interesantes. Pero además de los testigos dentro del Nuevo Testamento, también tenemos extrabíblicos. Entonces tenemos a Flavio Josefo. Flavio Josefo hace una mención, él es un historiador judío del siglo I, que nace en el 37 después de Cristo, y él tiene algunas obras. Una de ellas, la más famosa, es Antigüedades Judías. Mis estimados, aquí está lloviendo fuerte, pero no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Okay. Entonces, en esta escritura, o en la obra de Flavio Josefo, muy contemporáneo de Pablo, aquí se debate, o Pablo habla de la muerte de Jesús, habla de la crucifixión de Jesús, de Pilato. Entonces, la crucifixión de Jesús está ampliamente documentada dentro de la Escritura como fuera de la Escritura. Tácito es un historiador romano que escribió allá por el 116 después de Cristo, y en su obra, que se llama Los Anales, sección 15, 44, menciona literalmente: Cristo que fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Esa frase está dentro de esta obra. Y no estamos hablando de algo que esté muy lejano a la muerte de Jesús. O sea, la muerte de Jesús, o en este caso la crucifixión, es un hecho verificable históricamente. Hay otro escritor que se llama Marabar Serapión. Este es un escritor sirio, y en una carta que él escribe a su hijo entre el 70 y el 100 después de Cristo, él habla de un rey sabio de los judíos que fue ejecutado, refiriéndose a Jesús. Entonces, estos elementos nos permiten ver que, en primer lugar, la crucifixión, la muerte de Jesús, es ampliamente documentada. Por lo tanto, además de sustentar a Jesús como un personaje histórico, también se sustenta la muerte del mismo. Pero hay un elemento muy importante, y es que el rápido crecimiento del cristianismo es un fenómeno real. Hay literatura bien interesante, yo la tengo por acá. Pero hay literatura muy interesante en la que se sostiene, hay un estudio sociológico del movimiento de Jesús, donde se entiende en el momento que rompe con el judaísmo tradicional, el movimiento de Jesús se vuelve un movimiento inclusivo y de rápido crecimiento. Y las evidencias muestran que la resurrección es el sustento del cristianismo, el sustento mismo de la fe cristiana, y fue aceptada rápidamente. Hay autores, por ejemplo, hay un autor, hay un libro muy breve, pero muy bien, con muy buenos argumentos, se llama Larry Hurtado, es un librista y sociólogo, que habla de cómo llegó Jesús a ser Dios. O sea que él hace un análisis de cómo, desde la sociología, el movimiento de Jesús permitió la divinización de este personaje histórico. Y cómo la divinización de Jesús rompe con el monoteísmo del judaísmo, el monoteísmo, y comienza a desarrollarse como una fe que tiene una aceptación tremenda, una aceptación maravillosa, como lo dicen algunos autores. Entonces, el rápido crecimiento del cristianismo es un fenómeno real, históricamente datable, es un fenómeno
que llama la atención. Se dice, y esto es estudiando las diferentes propuestas de la memoria colectiva, se dice que para que un mito o una leyenda se plasmen en una cultura o en un pueblo, se necesitan entre 70 a 200 años para que este mito pueda cobrar sentido real o que pueda ser creíble en las personas. Estas son diferentes estructuras las que se tienen en este tipo de aseveraciones. Pero es interesante porque ¿cómo se explica entonces la resurrección de Jesús fue ampliamente aceptada en los primeros años, o sea, casi que de inmediato, al año entre el 30 y el 33, del año de la muerte de Jesús, la resurrección fue ampliamente aceptada y no existe una gran brecha de tiempo como para que el mito se haya sustentado únicamente como un mito, como algo no verificable. Por eso algunos sostienen que una creencia temprana es difícil de sostener si fuera únicamente una invención. Claro, esto lo retomo de diferentes investigaciones, no es una, lo podemos debatir por supuesto, pero este es otro de los argumentos. Entonces, si recapitulamos, si hablamos del sustento histórico, encontramos suficiente sustento para hablar de la crucifixión, ¿verdad? Encontremos suficiente documento. Dentro de, allá hablando de la resurrección, la misma escritura nos habla de la resurrección, pero también el elemento de que la resurrección fuera el detonante, fuera el, como se dice, el punto de inflexión para la separación del judaísmo tradicional y el movimiento cristiano, que para ser cristiano hay un proceso, ¿verdad? Pero del movimiento social de Jesús, cómo Jesús llegó a ser adorado como Dios, esto se explica únicamente a través del fenómeno o el milagro de la resurrección. Entonces, eso es un elemento que podemos valorar. Ahora bien, además de esto, pues hay elementos teológicos. La resurrección, planteada como el volver a la vida, plantea a Jesús la necesidad de poder vencer a la muerte. Recordemos que los escritos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, no son libros de biología, ¿no? O sea, muchas veces la gente se acerca al Génesis tratando de entender temas biológicos cuando la Biblia es una obra teológica, ¿verdad? Que contiene elementos culturales y contiene elementos históricos. La Biblia tampoco pretende solventar todas las pretensiones de la historiografía moderna, porque no es la manera en la que se relataron las historias anteriormente. Hoy desde la historiografía moderna podríamos nosotros señalar errores en el Nuevo Testamento, por ejemplo, anacronismos que se dan, pero esto es entendiéndolo desde nuestra perspectiva de historicismo, que nosotros tenemos una idea de historia ya moderna, diferente. Entonces, por eso a veces se nos hace difícil entender los relatos de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, porque estamos pasándole el filtro de la historia moderna como nosotros la conocemos. Pero por eso la Biblia no busca ser una obra científica ni histórica, es una narrativa teológica y vivencial. Si bien es cierto, no podemos sostener científicamente la reflexión de Jesús, el testimonio de los diversos testigos, la verificación de esos testimonios a través de la escritura misma, a través de las evidencias extrabíblicas, la resurrección como el fundamento de la fe cristiana, esto responde más a una narrativa teológica vivencial, de experiencia. Entonces nosotros, si queremos buscar la resurrección en la palabra, nosotros la vamos a encontrar Marcos capítulo 16, Mateo capítulo 28, Lucas capítulo 24, Juan del 20 al 21, y la vamos a encontrar también en los escritos del Nuevo Testamento que citaba yo anteriormente. Entonces, desde la teología porque la teología tiene un sentido, además de ser el centro del cristianismo, la resurrección de Jesús, hay un sentido soteriológico, es decir, de salvación y de misión. Ahora bien, lamentablemente, creo que esta es una crítica para la iglesia en general, pareciera que la resurrección de Cristo pierde su sentido en la historia cuando lo limitamos a un dogma de fe estático y no le damos vida en el hoy. Entonces, los dogmas de fe, hay un libro que se llama El dogma que libera, y que habla de que los dogmas realmente tienen una incidencia en la realidad de las personas y que pueden generar transformación.
Entonces, nosotros podemos hablar de diferentes posturas, pero dentro de la teología, por ejemplo, que hay una cita que me pareció interesante compartirla, dice: la fe en la resurrección no fue simplemente una creencia más entre otras, sino el punto de partida de la veneración a Jesús como el exaltado Señor glorificado junto a Dios. Entonces, como me habían dicho que tengo 30 minutos, creo que por ahí vamos ya cumpliendo el tiempo. Yo creo que hay algunas conclusiones preliminares de esto. Primero es, no, la resurrección no puede demostrarse científicamente, entendiendo la ciencia como aquello que es medible, verificable, observable. No tenemos un elemento que nos permitan demostrar a través de la ciencia la resurrección de Jesús. Tampoco tenemos elementos que nos permitan negar. Pero sí puede validarse, y esa es otra de las conclusiones que yo digo por acá, podemos validar históricamente la resurrección de Jesús como una creencia colectiva que no podemos desestimar, del testimonio de cómo el movimiento de Jesús fue creciendo en base a esta idea, que muchos pudieran sostener que la idea surgió con los evangelios, o sea, más de 100 años después de la muerte de Jesús, tiempo suficiente como para que el mito hubiera cobrado fuerza como un mito nada más. Pero lo impresionante es que las investigaciones demuestran, y ya les voy a compartir una bibliografía, porque no son autores que sean solamente autores dogmáticos o pastores o sacerdotes nada más, sino que son personas que desde la ciencia, como la filosofía, sociología, la arqueología, han validado algunos elementos muy interesantes. Entonces, lo que sí puede hacer con la resurrección, o lo que sí nos puede indicar, es que hay una validación histórica de testimonios que no pueden descartarse simplemente. Entonces, teológicamente, la resurrección tiene el sentido primordial del cristianismo, la promesa de Jesús de volver a la vida, la promesa de Jesús de salvación, se fundamenta en la resurrección. Entonces, y eso es otro elemento, ya más desde la teología. La afirmación, la afirmación de la resurrección es una afirmación transformadora. Y aquí es donde creo que viene la crítica para la misma iglesia, porque la resurrección de Jesús, ya lo había mencionado hace unos momentos, pareciera ser solamente una idea fantástica, una idea no probada. Algunos podrían ver en la religión una proyección puramente humana que satisfaga los sentimientos de necesidad ontológica de una persona, pero lo que no se puede negar es que la fe cristiana ha tenido una incidencia, no siempre positiva, pero sí tiene fuerza, una incidencia de transformación. Que esa incidencia religiosa no siempre haya sido utilizada en la historia para lo bueno, ese es otro tema, pero incidencia hay, y una incidencia de transformación puede haber cuando realmente se vive, se cree en Jesús, no solamente el Jesús invitado, sino Cristo de la historia, y se vive su resurrección en el día a día. Entonces, creo, respondiendo a la pregunta inicial, que demostrar va más allá de la prueba empírica. Y que si hablamos de demostrar en la resurrección de Jesús, yo creo que todos deberíamos hacer conclusiones. Científicamente probablemente no tengamos las pruebas de hecho más tarde, pero como hecho histórico, vivencial, teológico, testimonial, la resurrección es una realidad. Y esta es una realidad que nosotros podemos observar desde la fe o desde la historia, pero que no podemos negar en el sentido de que esta idea o esta creencia sigue transformando o sigue generando influencia sobre nuestras sociedades. Lo que sí podemos cuestionar es el tipo de influencia o el tipo de interpretación que la resurrección tiene para nosotros en el día a día. Así que yo creo que eso es importante. Y me he atrevido, para aprovechar los minutos que quedan, a plantear algunas preguntas que podemos o no contestar, o podemos simplemente reflexionar. Pero algunas que yo pensaba, partiendo de esto, son: es indispensable demostrar cada dogma de la fe cristiana y sus diferentes interpretaciones para validarlas como expresiones auténticas de la realidad. O sea, realmente toda la experiencia humana de fe, de creencia, y no solo me limito a la creencia religiosa, todo realmente puede ser demostrable o necesita ser demostrable.
Es una pregunta que yo me hago, no tengo la respuesta, pero sería interesante escuchar. Y lo otro es, al elaborar todo ese material y traer estos planteamientos muy básicos, creería yo, la otra pregunta que me surge a mí personalmente es, ¿será que como iglesia que predica de la resurrección hemos logrado entender su sentido teológico y vivencial? ¿Realmente el cristiano es solo una incidencia positiva de transformación? O sea, esas son las preguntas que yo me hago para reflexionar. Pero lo que hemos tratado hoy es precisamente responder o entender a qué nos referimos con demostrar, entender la evidencia científica, entender los testimonios históricos, el sustento histórico, y también un poco lo teológico. Que lo teológico creo que, miren, yo creo que cada uno de estos puntos, ya sea desde la ciencia, desde la historia, desde la teología, cada uno, yo creería que requiere semanas de reflexión. Pero hoy he tratado como de traer los elementos más básicos como para poder dejar planteado el tema de una manera más holística, pero este es el sentido de poder exponerles esa realidad del tema. Resolver la pregunta, pues yo creo que es algo que podemos hacer juntos, que podemos discutir juntos y poder identificar. Cuando yo me pregunto acerca de la demostración de cualquier fenómeno religioso, cuáles son las intenciones con las que pregunto, desde qué perspectiva deseo saciar mi cuestionamiento, mi curiosidad y qué resultados puede tener una respuesta para mí. Entonces, dejo estas preguntas, hay una bibliografía, yo la tengo en PDF, si a alguien le interesa, esta bibliografía yo puedo compartirla, no solamente son estos libros, hay muchísima bibliografía seria, me refiero, porque lamentablemente cuando se habla de literatura cristiana, pues hay que hacer un filtro bastante grande de aquella literatura que se basa solamente en una interpretación fundamentalista de la Biblia, o aquella que sacó de la ciencia como la sociología, la psicología, la arqueología, y dan propuestas interesantes. Así que yo les puedo asegurar que la bibliografía que les propongo acá pues es un poquito más profunda en ese sentido. Así que, mi estimado Marvin, mi estimado, esto es lo que yo traía para hoy, porque entendí que eran 30 minutos, ya me pasé del tiempo, y espero haberme dado a entender, y si no, pues también lo podemos, yo agradecería que se aprendan también de ustedes. Les agradezco, voy a dejar de compartir pantalla para poder dar como espacio al diálogo. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Quedo abierto a comentarios, preguntas antes que se termine el tiempo. Bien. Por ahí vi que estaba el compañero Jaime con una inquietud. Jaime Alberto, adelante, le escuchamos. Sí, quizás hablar un poco sobre lo que dijo de Flavio Josefo, que es el referente que tenemos más cercano a los judíos, pues. Es que entender que cuando habla de Cristo, está hablando de Jesús, es como tratar de someter a la fuerza algo, ¿verdad? O sea, debemos de entender, o sea, nosotros debemos entender que en el mundo cristiano, en el mundo judío, hubo un montón de Mesías o de Cristos. O sea, Mesías que es traducido en Cristo, como Cristo, pues. Entonces, no podemos, con eso no podemos decir que está hablando de Jesús. O sea, ese es como un argumento o algo que habría que tomar en cuenta. Tampoco podemos decir así de que fue un crecimiento exagerado. No, o sea, mire, asumiendo que Jesús existió, porque estamos bajo esa tomando como base eso, cuando Jesús desaparece, ya no está en la faz de la tierra, el movimiento había crecido bastante, pero había crecido ¿dónde? Había crecido entre la gente del pueblo, o sea, con los pobres, había crecido con los rebeldes, había crecido con los pecadores, o sea, había crecido con un montón de gente, y cada quien había hecho su forma de ver
el cristianismo. O sea, se dividieron. El cristianismo no es que haya sido literalmente el mismo. O sea, hubo un montón de gente con una situación diferente de forma de pensar del cristianismo. Entonces, el cristianismo como tal y como crecimiento, ya como crecimiento, no es en los primeros 70 años. O sea, no podemos. Yo no sé qué autor, o sea, qué académico puede sostener eso. O sea, el cristianismo como tal crece ya cuando Roma lo toma en el 325. Incluso dentro de eso hay una pugna entre un montón de gente. Y es allí donde nace el credo. Creo en Dios que murió en Poncio Pilato y toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, ahora, también poner a Pablo como referente, no. O sea, no queda, pues, si Pablo ni lo conoció. O sea, Pablo habló de lo que le habían contado. O sea, está igual que mí, que estoy hablando de lo que he leído. Entonces, creo que habría que revisar la academia de los autores que el licenciado nos ha puesto para reflexionar si realmente está con base a una realidad de la cuestión. Entonces, también entendamos que el cristianismo como tal, sus libros fueron escritos por amanuenses y ahí se les puso otro montón de cosas. Entonces, la Biblia, o sea, había un montón de escritos y por qué se toman solo 4. Entonces, todo ese tipo de situaciones genera este tipo de forma de decir, bueno, ¿y qué tan cierto es todo esto? O sea, uno no está negando en ningún momento que esto que no haya sucedido. Uno está pensando qué tan cierto es que haya sido bajo la cuestión del argumento de los cristianos que se retomaron la iglesia, ¿verdad? De hecho, también habría que ver el escrito aquel de Jesús murió en Cachemira. Entonces, habría que revisar todo este tipo de cosas, pues, porque con base a eso se cae la resurrección. Decía un profesor ya hace años que cayéndose la resurrección se cae el cristianismo. No sé qué tan cierto es. Tal vez no, ¿verdad? Tal vez no, por lo que decía el licenciado, y ahí sí comparto con él, ¿verdad? O sea, si el cristianismo de Jesús, no el de Pablo, el de Jesús, el cristianismo de Jesús, lo que buscaba era un cambio de las personas. Entonces ese creo que hay que rescatarlo, ¿verdad? Y rescatable como lo que se hizo como la iglesia popular, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones hay que rescatarlas porque es lo nuestro, es lo propio. Yo aquí me quedaría. Gracias, estimado Jaime. Muy interesante lo que menciona y quisiera hacer algunos comentarios con respecto a lo que usted comenta. En primer lugar, bueno, aquí no hemos tenido como el tiempo suficiente de abordar algunos elementos. Yo les mencionaba, hay elementos muy discutibles, hay elementos que son interesantísimos acerca de la literatura bíblica y lo de la formación del canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son elementos sumamente útiles. Examinar la Biblia de los 70, la primera traducción griega del Antiguo Testamento, nos brinda a nosotros material maravilloso para hacer una investigación histórica de la creencia del pueblo judío. No solamente están los evangelios que tradicionalmente nosotros tenemos, están los evangelios que se llaman, bueno, los apócrifos. Yo tuve la oportunidad de compartir hasta que de repente sacaron esa asignatura del pensum, pero de estudiar los deuterocanónicos, extracanónicos y los apócrifos, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estudiar los criterios de por qué seleccionaron a unos y otros que fueron descartados y qué mal influyó ahí, qué ideas, incluso políticas, formaron parte de la formación de los cánones. Es un tema amplio, muy amplio. Yo no lo he abordado porque pues, no era la centralidad de la exposición de hoy, pero lo que he tratado es de que veamos el texto como una evidencia histórica también, como podemos llamarlo una obra literaria, pero una obra literaria escrita y que deja evidencia de las ideas, de las creencias. Al inicio, el movimiento de Jesús, hay un autor que se llama Herr Teyssen que analiza el movimiento de Jesús desde la sociología y observa cómo el movimiento de Jesús en el principio era otro de los movimientos heterodoxos que giraban alrededor de la ortodoxia judía, de la idea del templo,
como usted muy bien lo decía, habían diferentes expectativas mesiánicas. ¿Cuándo nace la expectativa mesiánica? ¿Cuándo comienza a hablarse de que vendrá un Cristo, un Mesías? Allá por el siglo 8 con los profetas. Israel siempre estuvo bajo dominación y ante la opresión nace la esperanza de que regrese un profeta como Elías y que este profeta pudiera traer diferentes esperanzas. O sea, estaban los judíos, bueno, es que miren, aquí es un tema bien amplio, pero se esperaban los mesías más representativos, era un mesías profeta. Por eso es que cuando Jesús les preguntaba, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O la gente, ¿quién dice que soy yo? La gente decía, algunos dicen que tú eres Elías, porque la gente, en su expectativa mesiánica, querían que viniera un profeta, alguien que denunciara el poder, alguien que hablara de derrocar al imperio, que le devolviera la autonomía a Israel. Entonces, esta es una expectativa mesiánica, pero es solo una. También estaba la expectativa del Mesías sacerdote, aquel que iba a restaurar el culto en el templo. Y lo que choca es que Jesús, según los evangelios, no llega, pero llega, como decimos nosotros, patada al pecho, al templo, ¿verdad? A derrocar todo. Entonces, pero se esperaba un Mesías sacerdote y también un Mesías de corte sociopolítico, alguien que dijera, tomemos las armas, hay que hacer algo en contra del imperio. Por eso es que ya cuando Jesús es arrestado en el jardín, Pedro andaba armado, Pedro andaba una navaja y le corta la oreja, eso según el Evangelio de Juan, le corta la oreja a uno de los que llegaron a apresarlo. Pero es porque existían, y ahí es muy válido lo que dice el estimado Jaime, no solo una concepción de Cristo, no solo una idea de Cristo. Hoy hablamos de cristianismo en singular, pero la realidad, y es ahí donde yo creo que, os sugiero a mi estimado Jaime consultar la bibliografía, alguna de las que he sugerido, porque es bibliografía con evidencia histórica, con diferentes estudios que nos muestran que el cristianismo fue creciendo de manera exponencial. No he querido afirmar que creció de la noche a la mañana. Sí ha sido un proceso, eso es evidente, pero este proceso marcó la diferencia. ¿Por qué razón el movimiento de Jesús no se quedó como otro de muchos movimientos, como el de los celotes, como el de los esenios, que eran movimientos heterodoxos, afuera de la ortodoxia? El movimiento de Jesús así comenzó a ser considerado, hasta el fenómeno de la resurrección, hasta que colectivamente la fe del pueblo hablaba de un Jesús resucitado. Este fenómeno no natural, sino sobrenatural, es la fundación del cristianismo. Muy bien lo que dice mi estimado Jaime. Es que sí, Pablo mismo lo dice, o sea, sin la resurrección, en vano es todo lo demás. O sea, la resurrección es el hito, es el evento que marca la fe del cristiano. Entonces, cuando el movimiento de Jesús comienza a marcar la diferencia, porque el movimiento de Jesús no es excluyente como el movimiento judío, como la religión judía, como la ortodoxa. El movimiento de Jesús incluye. Por eso las primeras evidencias históricas muestran que reuniéndose en las casas participaban mujeres y hombres, algo que en el judaísmo era imposible. Las personas que tenían defectos físicos también participaban. Y esto lo podemos datar en diferentes documentos extrabíblicos que muestran esta situación, que muestran este crecimiento. Entonces, mi intención no ha sido mencionar que el cristianismo creció de la noche a la mañana o que por sí mismo llegó a ser lo que es hoy. Yo hago referencia a los primeros años inmediatos después de la muerte de Jesús y hago referencia a cómo el movimiento de Jesús sociológicamente se fue separando del judaísmo hasta que hay una ruptura. Esta ruptura la podemos rastrear en el Evangelio de Juan, donde incluso hay una pelea con el gnosticismo y la idea de Jesús pues es una idea que tiene que ser reforzada. Entonces en el Evangelio de Juan, la comunidad juánica que trae este Evangelio es uno de los testimonios de cómo hay una ruptura con el judaísmo y muchos ya no eran bienvenidos en la sinagoga. Ahí el movimiento de Jesús comienza a tener un crecimiento adecuado. Por eso Pablo, cuando trata de llevar el Evangelio de los gentiles, lo primero que busca son las sinagogas judías y comienza a crecer el movimiento, Claro, luego habría que hablar de los concilios, habría que hablar de la influencia de Constantino o cómo el poder político influenció en el crecimiento del oficialismo y del cristianismo, pero ese es un tema bastante amplio y no lo logramos abordar. Veo varias manos levantadas, pero no sé con quién continuar. Sí, continuaríamos con Ever, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfectamente, mi estimado. Bueno, primero agradecer al licenciado Cornejo porque me pareció una excelente exposición.
Me parece muy objetiva también. Supongo que tiene cierta inclinación, me imagino, definitivamente hacia lo que es la creencia en el cristianismo, ¿verdad? Pero me gustó mucho la honestidad y la objetividad con la que trató el tema. Datos a decir, pues, hablando del testimonio de Flavio Josefo, que muchos le llaman testimonio flaviano, hay que recalcar que tenemos varios historiadores y estudios y filólogos que hacen el estudio de que puede estar interpolado. También es de conocimiento de la mayoría de que Flavio Josefo detestaba a los judíos prácticamente. Entonces, decir que Flavio Josefo sirve como una prueba para la resurrección es bien difícil, desde mi punto de vista, ¿verdad? Cada quien tiene su punto de vista, pero los historiadores lo ven muy difícil. Hay que recalcar que los historiadores y filólogos utilizan lo que es la historia crítica, utilizan criterios. Por ejemplo, está el criterio de vergüenza, que es muy conocido, es uno de los más conocidos de todos. Es decir, por ejemplo, cómo el criterio de vergüenza nos explica de que, por ejemplo, las mujeres fueron las primeras en hablar sobre la resurrección. ¿Por qué? Por lo mismo que decía el licenciado Cornejo, que en ese tiempo la palabra de la mujer era prácticamente nada. Entonces, ese criterio de vergüenza es aplicable y podemos decir, empezó por las mujeres. Por lo menos la plática o todo lo que surgió de la resurrección empezó por las mujeres. También podemos usar a Corintios, que él lo mencionó, porque Pablo intenta por la misma cultura quitar a las mujeres. Él dice que se le apareció a todos, a Cefas, que en este caso es Pedro, ¿verdad? Lo quita porque la cultura misma va obligando a las personas a quitar el testimonio de las mujeres, pero quedó tan profundamente impregnado que aparece en los evangelios. Entonces, claro, hay ciertas discordancias, diferencias, algunos llaman contradicciones entre un evangelio y otro, en la parte de cuando van a ver la tumba vacía. Entonces, hay unos que se le aparece a tantas mujeres, hay otros que no, hay otros que a Pedro, hay otros que no. O sea, hay tantas diferencias en eso que muchos consideran contradicciones. Lo de los concilios creo que sí es un tema muy aparte, como lo decía el licenciado Cornejo, es un tema demasiado amplio y creo que aquí estamos más al filo de lo que es el cristianismo primitivo, donde se estudia prácticamente la fuente original, en este caso es la resurrección. También tengo a Tácito que lo mencionó el licenciado, desde mi punto de vista es muy difícil. Yo podría decirse que estoy en la otra postura, licenciado, aunque puedo concordar en muchas cosas con usted, yo estoy en la otra postura, es decir, para mí Tácito tampoco sirve como fuente externa, ya que solo menciona que Jesús fue ejecutado por Pilato. Y es que hay una cosa que decir, yo no soy un negacionista. Negacionista es aquella persona que niega la existencia de Jesús como una persona, como alguien histórico. Hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, puede estar de acuerdo en que fue sentenciado por Pilato, puede estar de acuerdo en que fue crucificado por los romanos, pero de ahí viene tal vez un poco la diferencia. En el caso mío me apoyo un poco en lo que es Bart Ehrman, Antonio Piñero, donde ellos hacen un poco del estudio y dicen, bueno, posiblemente terminó en una fosa común. Y suena bien feo, ¿verdad? Porque yo sé que hemos crecido en una cultura donde decir este tipo de cosas es bien potente. Entonces, pero terminar en una fosa común era lo que le pasaba a todos los sentenciados a crucifixión. Era muy normal terminar en una fosa común. Entonces, hay diferentes formas en las que los historiadores defienden cómo se fue creciendo este cristianismo primitivo. Posiblemente una de ellas es incluir a los gentiles, porque los gentiles tenían un valor y que los judíos era que algo los apartaban prácticamente a los gentiles. Y recordemos también otra cosa, que había muchos judíos que estaban en diferentes lugares de ciudades gentiles, digamos así. Por ejemplo, la carta a los romanos, o sea, estaba en Roma, pues, y ellos iban a todos esos lugares, esas cartas de Pablo. Entonces, claro, la forma de ver ya la cultura de esos judíos no era la misma como lo que estaban en Jerusalén, digamos, o en Galilea, en todo. Era muy diferente porque ellos ya vivían en otras culturas también.
Entonces, yo creo que me gusta mucho la posición de que es muy difícil demostrar una resurrección desde el punto de vista histórico para mí. ¿Por qué? Porque realmente, como lo dice usted, prácticamente la ciencia se limita a lo natural, no a lo sobrenatural. Y creo que la postura de la resurrección ya viene por más algo de fe, por una creencia. Y pues me parece muy buena la exposición que hizo y le agradezco mucho por el aporte, porque yo fui uno de los que pidió esto, porque siento que estos temas se tocan muy poco. Entonces, Gracias. le agradezco mucho. A usted, Gracias. yo sé que el tiempo es corto, pero me gustaría hacer algunos comentarios. Ever, qué importante es lo que acaba de mencionar. Bueno, menciona Piñero, Piñero tiene una investigación fabulosa acerca de Saulo, de Pablo. Como agnóstico es muy interesante leer esto. El problema es que muy poco cristiano evangélico hoy se abre a una literatura crítica. Entonces solo buscamos aquella literatura sosa, aquella literatura tradicional, o que simplemente no nos mete en problemas. Y yo creo que es necesario desde la fe meterse en problemas. Yo creo que es necesario cuestionar y no dar por sentado las cosas. Ahora bien, al principio de la exposición yo les mencionaba que esta no es una sesión para convencer a nadie ni evangelística. No es un culto, no va a haber ofrenda, no va a haber nada de eso. Y les menciono esto porque al momento de sacar los argumentos históricos, lo que tratamos de fundar, y en la presentación les puse ahí, es que históricamente la muerte y crucifixión sí es datable. La resurrección únicamente se puede explicar ya desde los evangelios, que explicaba que son literatura hecha para la fe, literatura teológica, que no pretende responder a la exigencia científica nuestra moderna o la historiografía como lo entendemos hoy. Pero sí, en este caso, cuando ocupamos figuras como Flavio Josefo, es como que la evidencia más tradicional que tenemos, pero estoy de acuerdo, porque también me he impregnado de la literatura acerca de quién fue Flavio, de que si realmente su testimonio fue válido, y yo creo que bueno, generalmente son las posturas que tomamos como históricas, de que hay testigos de la muerte del personaje como personaje histórico, pero de la resurrección tenemos nosotros únicamente los argumentos que le explicaba, que son los argumentos teológicos y que hablan de una fe colectiva, que la fe colectiva de la gente es bien difícil atropellarla o negarla, sino que se valida o se ha validado a lo largo de la historia. Pero Ever, muy interesante lo que usted maneja. Yo creería que lo más desafiante de la resurrección, más que demostrarla, es tener una manera de aplicarla en la práctica cotidiana, ¿verdad? Gracias, Ever. Gracias. No sé quién más continúa. Muchísimas gracias. Seguiría Lobo Córdoba. Si está por ahí, adelante. Buenas noches. No sé si se escucha bien. Excelente. Bien, primero comenzar felicitándolo, Melqui. Me parece que a diferencia de otras personas que hablan acerca de la religión, lo veo a usted como una persona que es bastante crítica, y eso es súper importante. Yo voy a decir unas consideraciones, pero como usted dice, al final la idea es compartir, no que pues las personas, y al final cada quien, apelo aquí al tercer estadio de Hegel, que dice que después de una discusión filosófica, cada quien da sus puntos, y hay un tercero, que es la reflexión, que surge después. Bien, lo primero es que yo lo invitaría, hay un libro genial que se llama, es de Lucien Henry, y él hace un libro que se llama Los orígenes de la religión. En ese menciona algo súper importantísimo, y es que cuando se hace la pregunta que si Jesús existió, no hay data. Y yo sé que al final, pues, es como que si ahorita hay cosas que pasan, por ejemplo, en una escuela, en una universidad, pasan cosas, pero si no lo podemos datar, puede ser y no puede ser. Entonces, y voy a apelar también a la veracidad de un libro. Un libro es real y es escrito y se dice que es de un autor cuando es escrito por un autor. Cuando este libro está escrito en la fecha, es congruente con que vivió la persona y que hay como muestras de eso. Entonces, al final yo la religión, entiendo el deseo de pues querer verla como una idea de los pueblos para vivir en convivencia, para lograr superar muchas dificultades, mucha opresión que siempre históricamente hemos tenido, pero es más una obra literaria, porque al final no hay forma, es decir, no hay forma ni desde el punto de vista de la
Igual, por eso invito a leer a Lucien Henry, porque no hay forma. Un libro es real cuando lo escribe el autor. Y entonces nos preguntamos, es decir, si al final la visión de Dios es que todo el mundo sepa de su mensaje, pues Él mandó a un mensajero. Y el mensajero en todo caso sería Jesús. Y entonces por lo menos algo tendría que haber escrito de Él, si era el mensaje que se pretendía. Pero bien, ya digamos, pasando como de eso, ¿verdad? Viendo desde de otras perspectivas, a mí me pareció muy interesante una pregunta que usted ponía al final de su presentación, que decía analizar en la actualidad la visión del cristiano, la visión de alguien que cree en Jesús, porque yo personalmente admiro la figura de Jesús y no veo por qué tiene que ser indispensable que Él haya resucitado, más lo veo como alguien que es buena persona, es alguien que trae un mensaje disruptivo en aquel momento, porque Él critica la iglesia, critica los mercaderes de su templo y muchas cosas. De hecho, la mejor metáfora de poesía para mí es cuando a Él le preguntan, ¿y cómo hay que hacer para llegar a los reinos de los cielos? Y Él dice, si fuésemos como niños, ya estaríamos en el reino de los cielos. ¿Y por qué dice esto? Porque los niños no tienen prejuicios. O sea, un niño encuentra a otros niños en el parque y comienza a jugar. No necesita cosas materiales, no necesita dominar a otros, no necesita mandar unos misiles a otro lugar para quitar su soberanía. Entonces, al final, creo que más allá de pues, tratar de ser científico o algo, a veces hay cosas, por ejemplo, el Quijote no es una obra literaria, pero para mí el mensaje es muy importante. Entonces, más allá de ver, digamos, la realidad o no, porque al final lo decía, es decir, puede ser que haya existido y haya resucitado, pero no se tiene data. Entonces, es más como la visión de todo ser humano, decir, bueno, pero ¿cuál es el mensaje de él? Al final era analizar si existió o no existió, analizar si existe Dios o no existe Dios. No, yo creo que más allá de eso es que los seres humanos comprendamos una visión diferente del mundo, y entonces yo siento que la esencia está precisamente en eso, la actitud de ser como niños, y al final es súper complicado porque es de quitarnos a ese viejo, a ese adulto que tenemos, que lo que quiere es tener poder y dominar sobre los demás. Lo veo más como la visión de compartir y tratar de como ser humano saber que pues hay muchas personas alrededor y tratar de llevarnos lo mejor posible, pero lamentablemente muchas religiones pues lo único que hacen es a partir de la fe de muchas personas seguir intereses de otros, y lamentablemente incluso la religión cristiana, los cristianos fueron tomados en cuenta como una religión oficial por la cantidad de personas que tenían y cómo esto podía darle un gran poder militar a Constantino. Entonces, pues bueno, de mi parte quizás, para no extenderme, ¿verdad? Pero súper interesante, súper enriquecedor. Y me parece genial la pregunta, que esa que creo que tendríamos que analizar. ¿Cuál tendría que ser nuestro papel o el papel de una persona que crea en Jesús en la actualidad? Es decir, si es al final pues tratar de ser un instrumento de dominación, o todo lo contrario, tratar de llevarnos bien y pues tratar de hacer lo que Él hizo. No tener prejuicios y tratar de vivir en una sociedad diferente. Muchas gracias. Mi estimado Lobo, qué interesante. No puedo evitar comentar, mis estimados, perdónenme, yo sé que ya nos pasamos del tiempo, pero mi estimado Lobo mencionaba algo, o sea, la validez de los textos, en qué nos basamos para tomar si un texto es real o no. Yo voy a agradecer que me envíe el título del libro, porque me gusta leer mucho y poder abordar los argumentos que se mencionan. Hay también, yo creo que ustedes conocen mejor esto, no sé, han escuchado de Paul Ricoeur y Gadamer, uno alemán y uno francés, que son los que hablan de la hermenéutica filosófica. Tanto Paul como Gadamer, uno tiene una posición más existencialista, donde valida más la experiencia de la persona, otro valora más la metodología del proceso de comprensión, pero hay un autor, y es argentino, se llama Severino Croato, se llama, y es una hermeneuta que habla del texto como una literatura muy humana. El texto comenzó como siendo un hecho humano, o sea, un acontecimiento muy humano que luego fue plasmado literariamente. Entonces, en ese sentido, pues, quizás por mi mismo desconocimiento de la literatura que se menciona, pero yo difiero acerca de cómo validar si un texto es real o no. O sea, literariamente un texto es real cuando yo lo tengo en la mano y puedo leerlo y es un producto terminado. ¿Qué manos hayan intervenido o qué proceso de redacción haya tenido es otro punto? O si, por ejemplo, por eso yo les hablaba de escritos protopaulinos, deuteropaulinos, y aunque hay todavía una gama de creyentes fundamentalistas que no reconocen que la autoría de muchos de los textos no es la que aparece en la escritura, sino que se usó la pseudonimia y otras técnicas que eran válidas en esa cultura,
pues yo creo que el texto es un proceso terminado. Lo otro, mi estimado Lobo, estoy de acuerdo con usted, las estadísticas de creyentes en Latinoamérica y en el país nos hablan de un gran número de personas, pero muy poca transformación de la realidad. Entonces, uno se hace cuestionamientos serios. Gracias, mi estimado. No sé, mi estimado Marvin, ¿quién sigue? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Karen y no hay problema con el tiempo. Si ustedes tienen tiempo, vamos, adelante. Adelante, Karen. Hola, buenas noches, un gusto saludarles. Sí, la intervención, todo me ha parecido un poco incómoda, la verdad. Me parece que ya somos adultos y tenemos que entender conceptos primero antes que cualquier otra cosa. Si vamos a abordar un tema, conceptos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi papel como yo estudié una ciencia social, la sociología. Entonces, si yo le llego con un argumento a mi docente, en el cual le digo, pero sí, pero no puedo hacer una gráfica o una estadística sobre este dato, ahí mismo, pues sí, o sea, no pasó la materia, punto, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿para qué sirve la ciencia? Para explicar los fenómenos, bla, bla, bla. ¿Para qué insisto tanto en los conceptos? Porque podemos caer en tantas ambigüedades. Por ejemplo, cuando usted menciona hacia un sociólogo, lo que sea, muchas de estas personas que han estudiado ciencias sociales o cómo fue que nacieron las ciencias sociales, fue únicamente para dominar el conocimiento. Y el conocimiento es una arma de poder. ¿Y qué es el poder y a dónde se ejerce? Valga la redundancia, desde la política. ¿Por qué somos cristianos? Porque venimos desde una tradición judeocristiana, bla, 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 y porque nacimos en un eje de los puntos cardinales del planeta, etcétera. Porque si no, aquí la discusión fuera si realmente, ¿cómo podríamos demostrar si Buda se iluminó? Si hubiéramos caído estuviéramos en otro eje, ¿verdad? Pero ni modo, estamos acá con los judeocristianos. Entonces, resumir y decir pues así desde la ciencia, pues que te dice, no, el cristianismo era una necesidad que tenía el imperio. Simple. ¿Cómo lo demuestras? No, por los hechos históricos. ¿Cuáles hechos? La revuelta, etcétera. Por el deterioramiento de la política, etcétera. Porque Constantino desde ahí se impulsó, pues. Y cuando nace todo esto de cómo se instrumentalizó para crear la religión, etcétera. Y cómo han dominado el mundo. Qué chivo. Chivo. Pero Jesucristo muy bien. Como personaje histórico muy bien. Como transformación de sociedad muy bien. O sea, porque imagínense cuánta instrumentalización ha tenido el personaje que, por ejemplo, cuando leemos aquello o cantamos aquella canción, bueno, Cristo ya nació en Palacagüina, o aquella de que la mamá quería que fuera carpintero, pero el niño soñaba que fuera guerrillero. Entonces seguimos utilizando a un ser que nos vino a enseñar mucho, pero que a su vez no queremos entender. Así es que las cosas hay que decirlas tal cual, ¿verdad? Si vamos a utilizar a un personaje histórico como Jesús, entenderlo desde la ciencia, desde la política, desde la economía, desde todo, pues de todas las perspectivas, porque podemos hablar cualquier cosa. Así es que por ahí va mi comentario, espero que sí, algo ahí. Feliz noche. Gracias, mi estimada Karen. Bueno, me gustaría también retomar algunos aspectos. Con respecto a los conceptos estoy de acuerdo, creo que yo estoy abierto a sugerencias, yo nunca, las ideas que difieren a mí me abonan, usted me ha abonado mucho con su comentario, creo que hubiera sido bueno comenzar con las variables del mismo tema, ¿no? O sea, explicar que la resurrección, explicar quién era Jesús, tratamos de hacer un recorrido, o sea, hay que entender el personaje histórico y dentro de la investigación teológica existe lo que se entiende como las búsquedas de Jesús histórico y tienen fases estas búsquedas de Jesús histórico.
no hemos abordado la historia del cristianismo, donde usted pudiera haber escuchado argumentos de mi parte que no difieren mucho con los suyos. O sea, yo en ningún momento he negado la relación o los desaciertos del movimiento cristiano institucionalizado, porque fue esa institucionalización la que le permitió al cristianismo posicionarse como un ente de poder dominante. Entonces, claro, dentro de la misma iglesia tradicional surgen movimientos que difieren con esta dominación hegemónica. Entonces, no me pareció en un momento sumar ese elemento porque no era el tema, pero muy interesante que lo recalque, y ese podría ser tema de otra investigación porque es muy amplio. O sea, estudiar la historia del cristianismo, porque hoy, como lo decía, no me recuerdo si lo decía Ever, nos remitimos a los orígenes del cristianismo como movimiento. Entonces hay diferentes perspectivas desde las que se estudia la Biblia. Rafael Aguirre Monasterio, que es un intelectual católico, él habla de una interpretación sociopolítica de la escritura, muy interesante. O sea, yo creo que hay mucho que decir, y lo que no se dijo acá creo que es porque yo, desde mi perspectiva muy personal o subjetiva, como usted pudiera considerar, no consideré mencionarlo. Pero yo no, o sea, que negar los aspectos históricos o los desaciertos de la iglesia institucionalizada, ¿quién podría negarlo? O sea, solamente alguien que no ha tenido una lectura crítica de la misma historia. ¿Qué nos queda hoy? Yo creo que eso es lo que la pregunta que a mí me genera y con la que usted me ayuda mucho. ¿Qué genera hoy? O sea, cuando venimos de analizar la religión como tal, la religión no se puede descartar como una experiencia humana, pero la verdad es qué efecto ha tenido la religión institucionalizada. Y si nosotros somos parte de ella, ¿cómo pensamos romper con esa cadena de dominación? Porque no todos los pastores somos dueños de yates o manejamos diezmos o administramos, o sea, no todos vivimos en mansiones. Y lamentablemente hay hoy una incomprensión o el uso de la religión como un uso dominante de poder, de justificación de riqueza y un montón de cosas que creo que es muy importante. Pero personalmente, mi estimada Karen, yo, a mí no me resulta incómodo su comentario. Sé que no siempre se llenan las expectativas del conocimiento y yo estoy aprendiendo mucho de usted. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Tenemos a Marvin. Adelante, Nexus. Bueno, yo tal vez aportar algo respecto a todo, ¿verdad? Todo lo que han mencionado de forma general, tratando de tratar de asimilar un poco también el horizonte que se nos ha trazado ahorita, ¿verdad? Y hay 4 elementos que me surgen a mí referente a la finalización de la discusión y tomando en cuenta todo lo que ya han dicho ustedes, ¿verdad? Los acá presentes. Yo soy el filósofo que cae mal, ¿verdad? Dice aquel gran filólogo, el hombre necesita de un Dios para justificar su problema, su existencia. Lo dijo Nietzsche, que no es filósofo, es filólogo, estudió filosofía. Y mucha gente agarra a Nietzsche para justificar el ateísmo, lo cual tampoco es un tema de discusión a la filosofía, pues son temas que están superados, ¿va? Pero es muy interesante, ¿va? Entonces, surge otra duda, ¿va? Bueno, no otra duda, más bien citar otra premisa, ¿va? Citar ahí a Tomasito, ¿va? El autor favorito de Luis. Entonces, hay una premisa de Tomasito en la que él menciona de que si algo es necesario por su propia naturaleza, entonces no puede no existir. ¿Cómo se llama eso? Principio de no contradicción. No podemos negar algo, como decimos popularmente, ¿va? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eso popularmente es un principio de no contradicción, ¿va? Es que el pueblo hace filosofía, pero lastimosamente no lo ve así, ¿va? Por las mismas condiciones y relaciones de poder, como ya lo han mencionado. Ese es el problema de la cristiandad, ¿verdad? Y de todas las cristiandades. Bueno, ahí dice Marvin del tema de la filosofía de la liberación, pero gracias a la filosofía de la liberación tenés la teología de la liberación, que no es lo mismo, ¿verdad? Que la otra corriente, se me escapa el nombre, tal vez Melqui se acuerda de él. La misión integral, que también es otra línea predominante en Latinoamérica.
los jesuitas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí partimos a que el cristianismo como tal no es uno solo, hay muchas visiones. Igual en el catolicismo, los católicos no todos son, los católicos de Holanda no son los mismos de acá. Por ejemplo, allá en Holanda no le dicen padre, no le dicen sacerdote, es el patriarca. Ah, pero aquí en Latinoamérica el patriarca es el dominante, el machista. O sea, la cultura es el problema. Yo siempre concluyo en que aquí la conclusión final de todos los problemas existentes en el mundo es la cultura. Ya, querer preguntarnos si hay evidencia científica de la resurrección, pues creo que lo correcto siempre es irnos a la cuestión etimológica, y no solo de latín, sino hay que irnos al griego, y como es una cuestión judía, hay que irnos al hebreo, ¿ya? Entonces, es como querer justificar si Sócrates existió o no existió Sócrates, ¿va? Muchos plantean de que Platón justifica sus ideas con Sócrates, ¿no? Ajá, ¿y dónde está la prueba científica de que Sócrates existió? No hay, va. O sea, tenemos por los textos, por las redacciones, tenemos todo eso, pero es porque Platón se los planteó a ustedes, ¿ya? De él, va. Ahora, que él lo hizo porque fuera verdad o no, eso no nos debería de interesar. El punto es cómo se fundamenta el pensamiento filosófico, cómo surge el pensamiento crítico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el texto ¿cómo se llama? El Critón, creo que es. Y ahí dice Sócrates antes de morir, ahí le sacrifican un gallo a Asclepio. ¿Quién es Asclepio? El dios de la medicina para los griegos. ¿Cómo se llama en Roma? Esculapio. Entonces hasta el mismo Sócrates creía en un dios. Claro, la concepción griega de Dios no es la misma para nosotros, ¿verdad? Porque para ellos Sócrates murió por la justicia. Y para él era un bien decir, denle un gallo, sacrifíquenle un gallo a Asclepio, porque al fin voy a ser libre de esta enfermedad, que es la sociedad, la cultura es la enferma, y al fin se ha compadecido de mí la divinidad para sanarme. Y por eso la muerte es la redención. O sea, no es que si solo los judíos lo pensaban así, no, todas las culturas. En cada cultura hay un personaje histórico que vino al mundo, se sacrificó y fue exaltado. No nos vayamos allá, dejemos el eurocentrismo, veámonos aquí con nuestro gran personaje, Quetzalcóatl o Aztlán, que es una mala transliteración del castellano porque es Atlán, que quiere decir salido del agua. Por eso muchos historiadores consideran que la Atlántida que tanto Platón citó se refería a nuestra hoy América, que aquí es donde tenemos toda la cantidad de recursos que el mundo consume. Entonces, Aztlán, Quetzalcóatl, vino, salió del agua, apareció y mágicamente construyó, dejó una sociedad, una cultura y luego ascendió. ¿Ya? La filosofía misma se funda en el mito. Nadie puede venir a decir que, y esa es una cuestión que es discutible, porque para los judíos no hay filosofía. Nosotros le hemos llamado filosofía. El mismo Dussel dice que para Latinoamérica no debería de ser filosofía. Nosotros le llamamos filosofía de la liberación. Entonces, filosofía, hasta el mismo concepto es eurocéntrico, griego, pero no sabemos cómo se llamaba para los judíos, no sabemos cómo se llamaba para nuestros pueblos prehispánicos. ¿Ya? Por eso se habla de una epistemología. Entonces, no es evidente y no es científico, es correcto, pero no solo es en el cristianismo, ya lo dije, también en culturas prehispánicas, en los demás elementos griegos que tenemos, ¿ya? La misma filosofía, repito, se fundamenta en el mito, pues ningún filósofo antiguo, ya se le ocurrió así de la nada todo, no, todo tiene un fundamento, claro.
la observación, el ocio, por supuesto, son elementos que contribuyen a la realización de las actividades prácticas y conllevan al desarrollo de la conciencia, del ser, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí lo que se nos ha olvidado, lo que se le ha olvidado a la filosofía, digo yo, es que el concepto, la teología como tal, yo no sé los teólogos cómo piensan al respecto, pero yo ahí sí difiero mucho de algunos teólogos. Es que yo he escuchado gente, ¿va?, que la teología, dicen, inicia con los profetas antiguos. La teología inicia con Jesús, la teología inicia con Pablo, ¿ya? No, si es que la teología es un concepto que se inventó Aristóteles cuando no supo qué describir con el ser, ¿va? Entonces habla de la ontología, perdón, de la filosofía primera, que es la metafísica, y ahí divide, ¿va?, la ontología y la teología. Pero la teología en el mismo texto está que ya no la estudió, o sea, él sí dijo, hay una teología, por la misma concepción griega que tenían respecto a la divinidad, pero no le dio mayor importancia, ¿va?, y se quedó únicamente con el tema del ser. Pero yo nunca he escuchado a un teólogo decir, gracias a Aristóteles tenemos el concepto. No, no sé quién modernamente en la teología se lo coloca, ¿sí? Al igual que otro elemento que también considero importante retomar es, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo que soy marxista, ¿verdad?, el mismo Marx rechazaba a los judíos, pero era por una crítica al sistema institucionalizado, ¿ya? Porque más adelante el mismo Marx va a decir, hasta los cristianos son necesarios para la revolución, porque eso sí entienden que hay que conquistar el reino de los cielos, ¿va?, que hay que trascender a esta terrenalidad, y son más fáciles de persuadir que los mismos ateos, ¿ya? Ahí podemos discutir. Entonces Marx hizo relaciones de poder con alguien. Bueno, yo se lo dejo a usted para que lo sepa o para que lo discuta, pero es evidente, ¿ya? Otra cosa que es importante comprender es que el Israel bíblico o histórico no es el mismo estado genocida de Israel, vea, fundado en 1940 y algo, no me acuerdo, 48 creo que no es lo mismo. ¿Y por qué el Estado de Israel, siendo como es, genocida en Palestina, no se condena? La ONU no dice nada, los derechos humanos no se proclaman. Porque allí es donde entendemos que en la base piramidal de cómo se construye las sociedades por medio de las clases, el Estado de Israel es la base fundamental del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque se toma como elemento en el que surgen todas las religiones. O sea, no todas, me refiero a todas en las que se habla del Mesías. El Islam tiene su propia concepción de, ¿verdad?, ¿ya? Y todos los pueblos alrededor. Pero ¿por qué no se funda en otro elemento? No hay, ¿verdad? Los mismos estudiantes de derecho no pueden negar que el derecho está fundamentado en los 10 mandamientos del Éxodo. Y no es que Moisés, ¿verdad?, sea el elemento central, el patriarca por excelencia. Hace poco fui a una exposición que me invitaron al Museo Marte, ¿verdad?, y me invitaron a ver una exposición de género sobre una señorita, se me olvida el nombre, pero no es de acá. Y ella salía rompiendo una estatua de Moisés porque es el patriarca y que gracias a él. No. Si Moisés viene de ser educado del pueblo egipcio, viene de aprender magia, hechicería, brujería, porque él fue hijo para ser preparado faraón. Claro, en el proceso no se convirtió, ¿verdad? Vámonos 5000 años antes del Éxodo, el código Hammurabi. Ahí están todos los mismos 10 mandamientos. Entonces, ¿qué cambia? La cultura. ¿Y cuál es el problema de la cultura? La moral. ¿Ya? Entonces, no tenemos evidencia científica de muchas cosas.
Claro, a mucha de la tradición filosófica, religiosa, cultural, se pasa de forma oral, ¿verdad? Por eso en el derecho se dice, la tradición se vuelve ley, imagínate. Las mujeres no tenían derechos hace 60 años. ¿Ah? Vaya, ahí por ejemplo alguien citó el libro de Corintios. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque la cultura no permitía que las mujeres participen. No quiere decir que todas las mujeres no pueden ejercer en algún momento formas de liderazgo dentro de estos cultos religiosos. No, es la cultura de un pueblo particularmente que se cita en. Vaya, fuera de la Biblia no se encuentran elementos como por ejemplo que las primeras diaconisas en lo que hoy llaman los cristianos células familiares o reuniones, que ustedes lo ven que se reúnen en las casas a orar. ¿Sabe quiénes coordinaban y hacían todo eso? Las mujeres, no eran los hombres, pero eran en las casas, en la intimidad. Entonces, ¿qué significa? Que hay un liderazgo de las mujeres que no es evidenciado como tal. Claro, hay otros elementos históricos que han trascendido y que hasta el día de hoy pues no se pueden romper, ¿verdad? La tarea de todos nosotros es llegar, discutir, proponer y reformar. Es que no vamos a salir de otra. No podemos salir ese gran choque cultural que fue cuando Lutero viene a traducir la Biblia al alemán y ahí se dio cuenta de que era paja, todo lo que le habían dicho. Entonces, así es la realidad, ¿va? Cuando uno la ve más allá del fenómeno, así es la realidad, nos impacta y nos deja cegados. Toda esta discusión puede ser meramente especulante y la realidad puede ser otra al morir, y entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Pero qué bonita es la filosofía, ¿va? Que nos permite estar ahí debatiendo, escuchando y aprendiendo. Entonces ahí me quedo yo. Gracias. Marvin, qué interesante. Y como aquí es voluntaria la permanencia, como en los cines antes, yo quiero mencionarles, fíjense, y algo que no sé si lo mencionó Marvin o lo mencionó Eder o Lobo, pero la invisibilización de la mujer, qué tema, y un tema que todavía tiene consecuencias con la concepción cristiana latinoamericana, donde observamos a la mujer callada, a la mujer sin papel fundamental o sin reconocimiento, porque al final son las mujeres las que fundamentan la mayoría de membresía de las iglesias. Cuando uno estudia los evangelios apócrifos, uno se topa con el evangelio de Pedro. El evangelio de Pedro es fantástico, al final hasta la cruz habla en el evangelio de Pedro. Yo les invito a que lo puedan leer como producto literario. Pero hay una clara intención de invisibilizar a la mujer. ¿Por qué creen que resulta tan incómodo el evangelio de María Magdalena con un trasfondo gnóstico? ¿Por qué resulta tan incómodo el beso entre Jesús y María Magdalena? Eso es muy interesante. O sea, pero el detalle, ¿saben cuál es, mis estimados hermanos? Mis estimados, perdón que a veces hago de hablar. El detalle, ¿cuál es? La costumbre. La costumbre, sí. ¿Saben cuál es el detalle? El detalle es que no estamos acostumbrados a toparnos con un teólogo educado en una escuela crítica. Y tenemos la idea de que los teólogos están fundamentados solamente en una nube de creencia puramente humana. Y que no podemos meter ni a los teólogos, ni podemos meter a los filósofos, ni podemos meter a los cristianos en un solo costal. Es como que yo dijera, es como esa famosa frase, todos los hombres son iguales, o los hombres dicen, todas las mujeres son iguales. No es cierto, eso sería una falacia argumentativa, no podemos decir eso. Tampoco lo podemos decir de los cristianos. No podemos decir que todos los cristianos tienen una idea imperialista, o que todos los cristianos tienen una intención de enriquecimiento ilícito, o que todos los cristianos únicamente quieren dominar y viciar la mente de la gente. Yo creo que no lo podemos decir, desde mi perspectiva, y lo digo con mucho respeto. Yo creo que lo que hace falta es tener un poco más de conocimiento vivencial de la fe cristiana, y estar pendientes de lo que realmente se vive dentro de las comunidades de fe. No en todas las comunidades de fe se busca exprimir a la gente económicamente. O sea, el papel de la iglesia es fundamental. Claro, hay que distinguir, hay que entender que no todos los creyentes tienen una misma perspectiva transformadora.
bueno, la mayoría de creyentes creen que tener incidencia en la realidad sociopolítica es pecado, y hay un montón de cosas, pero no todo teólogo es un teólogo fundamentalista, a eso me refiero. Por eso lo que decía Marvin me parece interesante, o sea, la teología no es una palabra cristiana, la hermenéutica tampoco. Que muchos cristianos la hayan adoptado como propia, es otro problema. Otros problemas que tenemos en nuestra Latinoamérica y en nuestro país es las corrientes teológicas que llegaron a abordar nuestro país. ¿Por qué es que mucha gente cree que Israel es el reloj de Dios? Por el dispensacionalismo norteamericano. El dispensacionalismo norteamericano trae la escatología como un método de terror para poder dominar la mentalidad de la gente. Entonces, ahí obtenemos todas las predicaciones de los 90, las campañas al aire libre con amenazas del infierno. Entonces, esto es una cuestión bien amplia. Por eso yo le decía a mi estimado Karen, no me acuerdo quién más, o sea, aquí pudiéramos haber extendido muchos temas, pero el tiempo no nos dio para abordar. Porque ahorita estamos hablando de muchas cosas menos de la resurrección, miren qué interesante. Pero es porque incluye, es porque va. Entonces yo creo que uno tiene que tener cuidado de no meter al cristianismo en un solo costal. Yo creo que primero uno debe conocer. Nos han hecho daño varias corrientes fundamentalistas de la escritura y nos ha hecho daño la falta de una ciencia bíblica. Nos ha hecho daño que hoy cualquiera que proclama pastor abre una cochera y comienza a decir lo que se le ocurre. Nos ha hecho daño ese proceso de formación. Nos han hecho daño un montón de cosas. De hecho, el método histórico crítico nació cuando, no me acuerdo el nombre, pero ese apellido Smith, se paró frente a un concilio y dijo, el Génesis tiene una fuente más antigua. Y es la enciclopedia de la epopeya mesopotámica del Gilgamesh. Toda la gente se fue para atrás. Al brother lo iban a excomulgar. Entonces la gente dice, ¿cómo podemos decir eso desde la fe? Entonces la Biblia es una copia. Eso sería no comprender los procesos históricos de los que debe Israel. Hay una historia que se llama, hay un libro que se llama Historia de Israel, Historia Religiosa de Israel. Y en este libro se explica cómo Israel, que a veces los judíos siempre se llevaban de puritanos, Israel va bebiendo de diferentes pueblos cananeos, va bebiendo cultura, va bebiendo elementos religiosos. Los altares no eran parte de una cosmovisión israelita antigua. O sea, hay una función, hay un sincretismo religioso del que no nos salvamos tampoco en Latinoamérica. O sea, yo creo que la teología es en la reflexión de Dios desde diferentes perspectivas. Y no es la teología un elemento para tratar de convencer o dominar a las personas. Desde mi perspectiva personal lo digo. Entonces yo creo que lamentablemente no estamos nosotros acostumbrados a escuchar a personas que tengan una formación no dogmática, porque lamentablemente en muchas instituciones promueven una formación más crítica, pero qué bien nos haría tener más diálogos como estos. Eso nada más. Muchas gracias, licenciado. Ya vamos cerrando la sesión con los comentarios de Lobo Córdoba y Ever Guzmán y las posibles respuestas del licenciado. Buenas noches nuevamente y gracias por permitir, ¿verdad?, participar de nuevo, porque así como se ha vertido, hay temas que son súper interesantes. Yo por lo menos personalmente, algo que decía Melqui tiene mucha razón, es que la paradoja en la existencia es súper genial. Por ejemplo, no era ruso, el más ruso de los rusos, Stalin. La mujer del antisemita Mussolini era judía. Igual, ¿verdad? Existen personas que pueden decirse, autodenominarse de una forma, pero su rol en la sociedad o en la transformación de la sociedad puede ser bastante diferente. Marvin mencionaba algo que es súper importante. Pensé que le iba a dar más como riendas a esa idea porque él mencionó al inicio a Nietzsche. Y algo que plantea Nietzsche y que bien valioso es el nihilismo. Es decir, es cierto, están como tal fuentes de literatura, fuentes de literatura, y que pueden ser reales, pueden tener algo real que las inspiró y puede que sean mentira. Y solo para esto traigo a colación que en 1996 a unos niños que rescataron en la Ciudad de México, DF, que consumían pega, una niña dijo de que ella consumía pega porque cuando inhalaba el pegamento veía a la Virgen de Guadalupe. Entonces igual, probablemente algunos de los autores
son existencia de la imaginación. Ahora, en la actualidad, para mí algo que sí es súper importante y que al final quizá veo yo que pues es lo que afecta a muchos, es el que en la mayoría de religiones no se es abierto. Y por eso digo, qué genial que Melqui haya compartido con nosotros, porque en él se ve una persona como receptiva, a diferencia de otras que son súper dogmáticas y en las que, pues, o sea, la gente va a una iglesia y tiene que someterse a un canon estricto que por lo general solo es la Biblia, y pues esa es su fuente de conocer el mundo, esa es su fuente de la realidad, cuando al final siento de que lo que es súper importante para todo ser humano es conocer, tener esa hambre de querer saber, querer preguntarse, querer entender, porque puede hacer de que ninguno de los que estamos acá tenga una respuesta, pero puede hacer que ya esté naciendo un niño o una niña que va a tener alguna respuesta, y que ésta, si él cae en una religión en la que son dogmáticos, va a seguir repitiendo la respuesta que nosotros tenemos y no va a crear la que él quiere. Entonces, eh, quizá yo al final lo que veo, y voy a cerrar con esto, es el papel de la religión en el desarrollo de los pueblos. Y voy a cerrar con un poema que para mí es genial, que dice, la religión es la muestra de una situación carente de espíritu. La religión es la búsqueda de un corazón en un mundo sin corazón, la búsqueda de un espíritu en un ente totalmente carente de espíritu. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, la religión es el opio de los pueblos. Y se vuelve eso cuando precisamente a la gente se le quita la libertad de pensar, de expresarse. Así que muchas gracias. Quizá voy a cerrar yo con un comentario después de las dos participaciones. Creo que va mi estimado Ever. Muy bien, muchas gracias. El Lobo, adelante, Ever. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bien, bueno, siempre agradecerle al licenciado Cornejo por el tema, fue muy interesante. Yo nada más para cerrar un poco, pues decir que el tema que se tocó aquí prácticamente es un cristianismo primitivo, es decir, los inicios del cristianismo, y el cristianismo está basado, o sea, específicamente en la resurrección de Jesús. Entonces, ya después, si se toma como un movimiento de parte de Roma, digamos, en este caso, pues es otra historia, ¿verdad? Que es muy buena porque también habría que ver cómo surgió todo eso, pero aquí estamos hablando de muchos del cristianismo primitivo, que incluso había varios cristianismos. Por ejemplo, estaba el gnosticismo, que lo menciona el licenciado Cornejo. Juan incluso es catalogado por muchos como gnóstico, el Evangelio de Juan. Yo podría decir que tal vez no me parece tan, tiene ciertos matices, pero no es tan gnóstico, ¿verdad? Pero hay muchos que lo catalogan gnóstico. Tenemos a los marcionistas, no sé si es así, el marcionismo. O sea, hubo un montón de movimientos cristianos que fueron desechados también. Muchas veces de esto fueron en los concilios que fueron después, ¿verdad? Donde se decidieron los cánones y todo eso. O sea, aquí estamos hablando de la resurrección porque fue lo que hizo que surgiera el movimiento como tal, la creencia como tal, la religión como tal, desde sus inicios, y lo cual a mí me parece siempre muy importante, porque es, digamos, algo que se cree por muchos a nivel mundial. Y lo que me interesa a mí es que tomamos esas cosas como verdades absolutas. Y a veces, pues, no tiene nada de malo dudar, porque es mucho lo que pasa en las iglesias, ¿verdad? Que a veces, o sea, se critica al que duda en vez de darle una respuesta. Entonces, creo que va más por ahí mi punto. Siento que también, como lo decía, no sé si fue Marvin algo que hablaba de las culturas, pues, cabe decir que pues, tiene mucha razón en ese aspecto, ya que para muchos lo que es algo como la resurrección no estaba solamente arraizada en esto. Por ejemplo, tenemos a Justino Mártir defendiendo en su apología, número 1, en el capítulo 21, no sé, algo así le dicen, cuando dice que él dice literalmente, cuando decimos que Jesucristo, nuestro Maestro, fue engendrado sin unión carnal, crucificado, muerto, resucitado y subió al cielo, no decimos nada nuevo. ¿Por qué? Porque eso lo tenían muchos, más que todo en Roma. Tenían, por ejemplo, habló de Esculapio, que fue un médico, y que él resucitó a muchos, decían ahí, y fue alcanzado por un rayo y subió al cielo.
Tenemos a Habacuc, que fue despechado y muerto, a Hércules también, que ascendió al cielo. Entonces, o sea, la idea de personajes o de personas que ascienden, a esto se le llama aposteosis, no era tampoco tan nueva como lo a veces lo quieren hacer creer, sino que ya había ciertas culturas, digámoslo así, como lo dijo Marvin, creo que fue Marvin el que lo dijo, si no me equivoco, que ya tenían esa idea impregnada. Además tenemos también el helenismo, ¿verdad? Que impregnó mucho. Y déjenme decirles solo simplemente algo. Roma siempre fue experta en adoptar creencias. Lo hizo con los griegos, como decía Marvin, adoptó los dioses griegos y los pasó para ellos, y después simplemente pasó la creencia del cristiano y la acomodó también. Es por eso que tenemos también ahí el 24 de diciembre como nacimiento de Jesús. Entonces, todo eso se explica desde esos puntos de vista, ¿verdad? Entonces, los romanos eran, bueno, ellos adoptaban de acuerdo, creo yo, a su conveniencia, digámoslo en una forma suave, lo que más les convenía, y pues en este caso el cristianismo ellos lo tomaron a bien, como decía no sé, la muchacha Karen creo que era, pues hubo muchas revueltas en esos casos y entonces a ellos les servía más adoptarlo que enfrentarlos. Entonces, pero ya son casos diferentes. Le agradezco mucho al licenciado Cornejo por tomar esto, por tomar el tema de la resurrección. Sabemos, desde mi punto de vista, para un cristiano es un tema delicado. Como le digo yo siempre pienso en la versión más naturalista desde mi postura. Como le digo, pues, o sea, para mí Jesús fue un personaje que existió, fue sentenciado, fue crucificado, pero terminó en una fosa común. ¿Qué pasa? La gente, los seguidores, al estar en un shock, porque su líder, quien pensaron que iba a ser el Salvador, el que iba a redimir y a poner otra vez al Estado de Israel, no, lo crucificaron. Y en Deuteronomio creo que hablan que estar en la cruz era lo más horrible, o sea, lo más nefasto que le podía pasar a alguien. Sí, entonces creo que ellos, y por eso yo digo lo de las mujeres son las primeras que empiezan con las visiones. Para mí el shock o el trauma que tienen, empiezan a verlo, empiezan a trasladárselo a los hombres, y los hombres empiezan, y los seguidores de ellos empiezan a fomentarlo y a venderlo como una idea de resurrección. Entonces, pero es mi postura, ¿verdad? Cada quien puede opinar lo que quiere. Y pues le agradezco al licenciado Cornejo y a todos los demás, también a Juan Fran. Él es el que me ha invitado al grupo y pues yo creo que él me tomó la palabra con este tipo de temas. Gracias. Buenas noches. Bueno, gracias, estimado Ever, y qué interesante. No solamente, o sea, los evangelios nacen de un género literario más antiguo, que es el género vida, así se llama el género literario. Y efectivamente, o sea, no solamente se narra el nacimiento virginal de Jesús, no es el único. Y creo que Ever tendrá más claridad de eso. O sea, realmente hay otras culturas, o sea, cuando se desea empoderar al héroe, pues él no podía nacer naturalmente. O sea, eso hay que entenderlo. Ahora bien, ¿cómo es posible que yo pueda tener esas ideas y pueda estar dialogando de esto cuando yo estoy del lado de la fe? Porque para mí la fe es razón. La fe para mí es experiencia, ¿verdad? Que, como decía mi estimado Ever, se puede descartar, se puede invalidar. Pero de mi lado yo valido mi experiencia de fe, valido la experiencia que he tenido, creo que es válido, cada persona decide cómo creer, pero también me cuestiono. Entonces yo creo que uno puede seguir en esta época generando discusión acerca de temas, como decía alguien al principio, casi medievales, discutir cuántas alas tenían los ángeles, discutir la validez de algunos argumentos y no entender que, por ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento fue redactado en el tiempo de los persas, o sea, no fue redactado en el momento dictado, o sea, pero esto no es aceptado por todos, porque rinde con su fe tradicional. En cambio, yo creo que mientras más nosotros investigamos, mientras más nosotros acoplamos la fe a una razón, yo creo que es mucho, mucho mejor. Yo creería que Jesús es esperanza, la resurrección es esperanza,
pero la pregunta es ¿para quién es esperanza la resurrección? La pregunta sería ¿qué de beneficios puede tener la resurrección? Entonces, yo me quedaría con eso y agradecerles. Yo he aprendido mucho, llevo tarea de lectura y ojalá, yo agradezco a mi estimado Marvin que me hizo la invitación. Dudaría que en otros contextos algún otro colega aceptara una invitación como esta, pero yo en mi caso, yo estoy muy abierto al diálogo, por eso agradezco a mi estimado Marvin. Ojalá existieran otras oportunidades para charlar, pero gracias por su tiempo, gracias por sus aportes, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, licenciado Cornejo, por esta sesión. Yo sé que ha sido complicado, ¿verdad? Este va y venir de ideas, pero le esperamos de verdad que podamos tenerle en una ocasión. Ahí vamos a coordinar con Marvin para ello, ¿verdad? Porque de verdad el tema que se ha tratado hoy, como les decía a ellos, es central para la humanidad. El mismo tiempo está marcado por esa situación, por ese fenómeno, el nacimiento, la resurrección, la vida, y bueno, todos los mensajes que podamos rescatar, que podamos trasladarlos a nuestra vida práctica, será lo ideal para nosotros. Y bueno, les agradecemos a todos por estar acá y invitarles al día de mañana. Tenemos Bubo Literatus, hay un análisis del texto del Cuervo de Edgar Allan Poe ahí en YouTube. Y la próxima semana, pues ahí vamos a estar anunciando los siguientes eventos, actividades. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, ahí coordinamos para la próxima sesión, ¿verdad? ¿Algunas palabras finales por ahí, Marvin? Adelante, licenciado. No, perdón, levanté la mano por error. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Pasen una feliz noche. Y viene el momento de la reflexión, ¿verdad? Como nos dijo el compañero Lobo. Ahora sí. Bueno.